Vamos a hablar de una cuestión que sí no está en debate, que tiene que ver con lo que está pasando en el país, en la provincia de Buenos Aires, la situación de miles y miles de trabajadores. El hashtag de hoy es el pata tapa, porque pensamos en esta idea, ¿no?, de que la noticia de que el Pata Medina finalmente quedó detenido estaba tapando todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, todo lo que está pasando en el país. Para hablar de algo muy importante como es el paro que va a estar siendo el próximo 4 de octubre, lo está movilizando ATE, tenemos al secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Bien. Bueno, primero contanos un poco por qué se va a realizar este paro el 4, ¿no? El 4 de octubre. El 4 de octubre. El 4 de octubre vamos a parar y movilizar en todo el país y estamos convocando a distintas organizaciones de trabajadores del Estado que, más allá de tener debates como solemos tener al seno del movimiento obrero, estén dispuestos a confrontar contra un presupuesto que vuelve a ser un presupuesto de ajuste y que irradia ideas de presupuesto de ajuste para las provincias de la Argentina. Por eso la primera consigna del paro y movilización es contra el presupuesto que elevó el Ejecutivo, el anteproyecto de ley de presupuesto que elevó el Ejecutivo, que desfinancia las áreas sociales, precariza las relaciones laborales, aumenta los niveles de endeudamiento y combina con una reforma tributaria que, lejos de gravar a la riqueza, exceptúa a los grupos económicos de los pocos impuestos que pagan. En segundo lugar, pero no menos importante, las provincias y los municipios, a través de esa jornada, expresamos distintas demandas que se vienen dando. La mayoría tienen que ver con el tema salarial. Las paritarias, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las 4 grandes paritarias, la ley 10430 que engloba a enfermeros, administrativos, auxiliares de la educación, la paritaria docente, la de profesionales de la salud y la de los judiciales, las 4 han cerrado a la baja. Han cerrado a la baja porque el gobierno ha tomado la decisión política de que las discusiones paritarias no tengan como elemento central recuperar el poder adquisitivo perdido. Otro elemento que desde la provincia de Buenos Aires nosotros ponemos en el plano del paro y de la movilización es el pase a planta permanente de más de 19.500 trabajadores y trabajadoras del Estado provincial que, a pesar del compromiso de María Eugenia Vidal a finales del 2016 de pasarlos a planta permanente, esto no ha sucedido. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que hace más de 5 años, por ejemplo, van a las escuelas a darle de comer a los pibes y a hacer la limpieza institucional. Van a los hospitales a trabajar de médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, personal de limpieza, personal de vigilancia, por mencionar algunos de esos 19.500. Todas estas demandas van dentro del paro y movilización que tiene como epicentro el Congreso Nacional, que es donde se va a discutir la primera escalada de intento de ajuste para el 2018, que es el presupuesto nacional. De hecho, se está hablando de una idea del 11% como inflación para el 2018, es decir, un 11% como techo para las paritarias. Sí, no me quiero olvidar de algo que me parece importante. Ese mismo día, sobre todo porque tiene que ver con esta región, ese mismo día vamos al Ministerio de Defensa con los compañeros del astillero naval Río Santiago. El astillero está siendo vaciado por el gobierno provincial y el gobierno nacional. Tiene mano de obra calificada, reconocida en toda Latinoamérica, pero sin embargo ni siquiera se liberan las cartas de crédito para poder cumplir con los compromisos que tenemos asumidos para construir embarcaciones de otros países. También ese día vamos al Ministerio de Defensa y me parecía que valía la pena detenerme en esta información. Es correcto lo que vos decís. La discusión que quiere imponer el gobierno es consolidar la desigualdad en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Hace 2 meses atrás, en Mendoza, empezaron a discutir los gobernadores una nueva ley de responsabilidad fiscal. Hace pocos días atrás, todos los gobernadores, a excepción del gobernador de La Pampa, firmaron un acuerdo por el cual se comprometen a construir un anteproyecto de ley de reforma de ley de responsabilidad fiscal que, por ejemplo, diga que en los años venideros el gasto público solo puede aumentar lo que aumente la inflación. Este es uno de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, detengámonos ahí. Si estuviéramos en un país donde nos alcanza para llegar a fin de mes, donde podemos salir de vacaciones y demás, uno dice, bueno, estamos en Suiza, qué sé yo, está bien, más allá de la inflación podemos vivir bien. Pero tenemos un país
que, por ejemplo, en los últimos 2 años hubo una pérdida del 30% del poder adquisitivo del asalariado. Tenemos una provincia que tiene un presupuesto de salud que es igual al de Capital Federal, es el menor comparado entre todas las provincias y tiene 4 veces la población que tiene Capital Federal y una deuda social en el conurbano y a los costados de las grandes ciudades del interior que no tengo que desarrollarla, que todos las conocemos. Es decir, necesitamos además la intervención del sistema sanitario. ¿Qué quiere decir? Por medio de la ley de responsabilidad fiscal, para hacer un ejemplo, salud, si hoy el presupuesto alcanza para comprar 5 jeringas y media, que es para lo que alcanza, a lo sumo y en el mejor de los casos en el 2018 volverá a alcanzar para comprar esas 5 jeringas y media, porque el presupuesto de salud podrá aumentar lo que la proyección inflacionaria del gobierno hoy dice, que es alrededor del 15,9%, cuando muchas estimaciones hablan de que va a superar el 20% la proyección inflacionaria. O sea, nos condenan a consolidar el desfinanciamiento de las áreas sociales, porque nosotros no partimos del 10% del presupuesto de salud, que es el nivel histórico, partimos del 6, y pico. En desarrollo social, por ejemplo, desarrollo social y niñez, este año, en la provincia de Buenos Aires, hubo una reforma de la ley de ministerios. Esa reforma de la ley de ministerios fusionó el Ministerio de Desarrollo Social con lo que era la Secretaría de Niñez. El presupuesto de ambos juntos, niñez y desarrollo social, en relación al total del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, es menor que en el 2015. La ley de responsabilidad fiscal nos condena que siga estando en esa relación del total del presupuesto. Claro. Y además habría que confiar en las proyecciones de inflación del gobierno, digamos que... Porque si no habría pérdida, no solo no se empataría, sino habría pérdida. En los salarios pasa lo mismo, lo que vos dijiste. La pauta inflacionaria es gasto la pauta salarial es gasto público. Entonces, el gasto público estaría dado en salarios a lo sumo lo que plantea el proceso inflacionario que ellos evalúan en proyección al día de hoy, que como vos bien decís, es absolutamente discutible. Claro. Pero ¿qué es lo que se libera? Hay algo que en la ley de responsabilidad fiscal se libera, que es la obra pública. Y eso cualquiera que escuche dice, bueno, está bien, una obra pública, se hace falta la obra pública, pero la obra pública, sin reforma tributaria que grave a la riqueza, es decir, que el Estado tenga más recaudación, se termina pagando con deudas. Claro. Y si uno ve el presupuesto, lo único que crece en el presupuesto nacional y suponemos que va a crecer en el presupuesto provincial es la partida de compromiso externo y de pago de la deuda. Con lo cual se hipoteca, como en otras épocas, el futuro de los argentinos y en este caso específico de los bonaerenses. Ya se está hablando también, digo, desde el gobierno y de distintos sectores de la oposición, de la posibilidad de una ley de flexibilización laboral después de las elecciones, seguramente, no creo que se animen a debatir una cosa así antes, similar a lo que sucedió en Brasil, hace un tiempo nada más. No sé cómo lo analizan ustedes, en particular desde los sindicatos, y qué creen que puede llegar a suceder, si creen que esto puede llegar a ser una situación similar a lo que pasó en los 90, por ejemplo. A ver, y acá voy a hablar en mi doble representación como dirigente de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos reunimos en la Mesa Nacional de la CTA hace 3 meses atrás y caracterizábamos que había que definir un plan de acción y algunos ejes que unificaran al conjunto de movimientos de trabajadores y trabajadoras. Porque está claro que el gobierno hace ingeniería de la fragmentación, nos estudian. Es más, si uno ve la paritaria salarial que se dio en la provincia de Buenos Aires, es inédita. Primero se negociaba con los estatales, después con los docentes, un porcentaje para uno, otro para otro, con unos en junio, con otros en abril. Había una ingeniería de construir escenarios de fragmentación de tal manera de que estuviéramos en la pelea en la mayor debilidad. Por lo tanto, esta ofensiva, que coincido contigo, en caso de que le vaya bien al gobierno en octubre, y es altamente probable que eso suceda, va a haber una ofensiva en los 2 años que vienen. Ese es el tiempo político para, por un lado, cambiar la matriz distributiva. Es decir, transferencia vertiginosa de riqueza de todos los argentinos a los grupos económicos. Y por otro lado, reformar el Estado y su legislación para garantizar que esa transferencia de riquezas pueda desarrollarse también en las décadas futuras. En ese marco está la reforma de la seguridad social, la transferencia de los recursos de la seguridad social al sector privado. En ese marco está la reforma laboral, claramente está la reforma laboral, y el proceso de terciarización, que tiene otras vías distintas a la de Brasil, porque acá hay un proceso de mayor resistencia, que precariza absolutamente las relaciones laborales. Por eso desde la CTA, la respuesta, y ahí viene a tu segunda pregunta, un ensayo de respuesta, hemos planteado que
debemos organizarnos en contra de la reforma laboral, contra la entrega de los fondos de la seguridad social al sector privado, por el salario mínimo vital y móvil en la Argentina, que contempla también el salario social que lograron las organizaciones que movilizaron de San Cayetano a la Plaza de Mayo, o sea, que el salario esté por encima de la línea de pobreza. No solo que todos tengamos un salario mínimo vital y móvil, sino que esté por encima de la línea de pobreza y contra la terciarización. ¿Desde dónde? Desde la central planteamos construir un gran espacio que se permita avanzar en un bloque determinado que por lo menos frene esta avanzada del gobierno. Hay dos debates al seno del movimiento obrero. Uno es cómo construimos unidad de acción para frenar la ofensiva de los grupos económicos y el otro es cómo hacemos para recuperar y parar un proyecto político de la clase trabajadora que es el gran ausente desde hace varios años en la Argentina. ¿Algún sector, algún gremio pudo hacer valer esta cláusula gatillo? Hoy la nombrabas un poco por arriba y me parece que es interesante pensar que si está tan nucleado, tan vinculado a la inflación, hoy ha superado ampliamente, la inflación está por encima de ese 18% que especulaba el gobierno. ¿Algún sector pudo hacer valer esa cláusula gatillo? La cláusula gatillo está funcionando, es así. O sea, el aumento del 18% en cuota fue superior en función del aumento de la inflación. Lo que nosotros decíamos es que estaba bien empatarle a la inflación en el 2017. Ahora, teníamos que recuperar el poder adquisitivo, claro, por lo menos perdido en los últimos años, si no salíamos del quinto subsuelo e íbamos a permanecer en el quinto subsuelo, con lo cual no nos resolvía el problema de recuperar, de vivir mejor, sino a lo sumo estar como estábamos antes. La cláusula gatillo funcionó, pero funcionó de manera tramposa porque el 18% de aumento, al ser en 4 cuotas, anualizado no es el 18%, es el 11%. Solo hubiera sido el 18 si se lo hubiera pagado de una sola vez en enero o si las cuotas que se hubieran pagado hubieran sido retroactivas a enero. Como eso no sucedió, estamos hablando de un aumento real de bolsillo del 11, y piquito y 9%, pongámosle el 11 para no entrar en discusiones, real. No solo no recuperamos la inflación, sino que perdimos, y no solo se consolidó la pérdida del poder adquisitivo, sino que hubo inclusive una pérdida en este año que se decía que se empataba la inflación. Pero no porque no hubo cláusula gatillo, sino porque el 18% al ser en cuotas era el 11,9%. Claro, bueno, en parte todos estos debates de los que estamos charlando son los que se van a plantear en este paro del día 4. Todos ellos, paro y movilización. Todos ellos se van a plantear con movilización al Congreso y a las capitales de todas las provincias que están más lejos de la capital federal. Para nosotros es muy importante, vuelvo a repetir, la posibilidad de sumar otras organizaciones en este planteo. En la provincia de Buenos Aires estamos teniendo conversaciones con los gremios docentes, con otros gremios estatales, para ver si podemos sacar una declaración conjunta que ponga en la discusión salarial un piso, un poco tratando de neutralizar la estrategia de fragmentación y división que plantea el gobierno. Pero la idea es no solo tener razón, sino construir la fuerza necesaria para que por lo menos algunas de las razones que planteamos se hagan realidad. Bien, muchísimas gracias. Muy amable. Muy bien. Bueno, esperemos que sea amplia la movilización del 4. Imagino que también trabajadores independientes que no estén nucleados quizás en ningún gremio puedan acercarse también. Digo, esto no tiene que ver solamente con un sector que la está pasando mal, son varios los sectores que la están pasando mal en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país. Así que bueno, apoyamos de acá el reclamo de todos los trabajadores, como siempre. Exactamente. Nosotros vamos a una pausa y después continuamos con más Dos Mitades.